Estamos con Fernando Franchelli para hablar de la actividad en el Congreso. Jornada frenética, calificaste ayer en el Congreso, por un lado en la situación de YPF, por otro lado también el proceso de nombramiento del Procurador General. Fernando, buen día. Es así, Roberto, buen día, pero sin lugar a dudas el tema de ayer pasó por el futuro de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ampliamos en parte lo que está señalando Rulo de la Torre, ¿no? El tema que de ayer se habló mucho en los pasillos de diferentes ministerios de la República Argentina, pero mucho más en el Congreso Nacional, porque pasado el mediodía ya se anunciaba o se anunció por algunos medios de comunicación que el proyecto ya había ingresado al Parlamento Nacional. Imagínate que cuando ingresa un proyecto, ingresa por mesa de entradas y los llamados de los periodistas, de los legisladores, de los interesados en el futuro de YPF a mesa de entradas fueron durante toda la jornada y terminaron a las 9 de la noche, que es el horario cuando cierra mesa de entradas del Congreso Nacional. Allí los trabajadores del Congreso terminaron diciendo: en 5 minutos estamos cerrando, no hay novedades sobre el tema yacimientos petrolíferos fiscales, no hay novedades sobre un proyecto que haya enviado el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y esto por qué? Porque circuló un documento que tiene que ver con el posible envío de un proyecto de ley. Este es el paper que circuló en el Congreso Nacional, la primera página, que dice sección primera de la recuperación del control de YPF, capítulo 1 de la expropiación, declárase de utilidad pública y sujetas a expropiación el 50,011% de las acciones clase D de la empresa YPF, sociedad anónima, distribuidos del siguiente modo. Habla de las acciones pertenecientes al grupo Petersen Energía, habla de las acciones, un porcentaje pertenecientes o controladas por Repsol YPF en forma directa o indirecta. Son 18 páginas del documento que estuvo circulando en algunos despachos del Congreso Nacional. Esto no quiere decir que no sea un documento que algunos legisladores lo estén trabajando. Lo que quiere decir es que no es un documento oficial. Esto no es un documento oficial que desde ningún ministerio ni desde el Poder Ejecutivo fue enviado al Congreso Nacional. Esto no tiene membrete, esto no tiene firma de ningún funcionario. Esto es un documento que circuló en algunos despachos y, claro, algunos legisladores, caso de Gerardo Milman, vía Twitter, estuvo señalando que ya había ingresado al Congreso un proyecto sobre el tema YPF, después lo tuvo que desmentir o señalar que en definitiva lo que él señalaba fue que circulaba en los medios de comunicación. Hubo algunas opiniones sobre qué es lo que puede pasar con YPF. Pino Solanas dijo: el Estado se tiene que hacer cargo del 100% de YPF. Claudio Lozano dijo: antes de hablar de YPF, antes de hablar de un proyecto, tenemos que conocer el valor que tiene hoy la empresa YPF. Bueno, lo cierto es que fue un día de muchas versiones en el Congreso Nacional que terminaron como había empezado, sin nada. El valor y las deudas. Exactamente. También, ¿no? Eso, tema para Raúl de la Torre. Así bueno, es. También el proceso de nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación. De Daniel Reposo estamos hablando, porque la novedad puede estar la próxima semana, señalando que el próximo día martes se va a reunir el bloque del peronismo federal, el peronismo disidente, que encabeza Adolfo Rodríguez A, y allí los legisladores de ese sector, que son por lo menos 11 senadores nacionales, van a definir qué postura van a adoptar respecto al pliego que envía el Poder Ejecutivo al Senado Nacional, respecto a la confirmación o no de Daniel Reposo. Recordemos que necesita una mayoría especial, necesita 2/3 del Senado para ser designado, y que serían votos necesarios a la hora de sumar y restar voluntades a la hora de tener que votar la designación del nuevo Procurador General de la Nación. Gracias, Fernando. Hasta luego.